fenomenal, así que no perdamos ese impulso. Y también es un día muy bueno para invitar a amigas o conocidos y dar testimonio, ¿no? Porque ya sabéis que hay un tiempo muy bueno de comunión y luego hay merienda también, ¿no? Así que sin más se puede pedir una reunión. Siguiente anuncio es el retiro de iglesia, del 30, que es domingo, al 2 de abril, que es martes. Son los días que son festivos. Hermanos, yo sé que esto es un esfuerzo de tiempo y dinero, pero todos los retiros son de mucha bendición para la iglesia y este puede serlo aún más. Traemos a Javier Martín, que también va a tratar el tema de la integración de los jóvenes y los niños en la iglesia, del cambio intergeneracional y, por supuesto, la iglesia subvenciona parte del costo del retiro. Así que, por favor, no lo dejéis para otro día. Apuntaros con Carlos hoy. Necesitamos hacer la previsión de plazas, necesitamos ver los que somos para las actividades y necesitamos también personas que colaboren. Así que, por favor, no perdéis la oportunidad. Va a ser muy bueno para la iglesia y me atrevo a decir que puede ser un verdadero antes y después. Sí, vamos, todos. Si solo van 4 y no se enteran del mensaje, pues puede tener poco impacto. Y hacemos también un esfuerzo muy grande como iglesia de traer a Javier Martín, que es un orador top del Ministerio Semilla de Trigo, para que esté con nosotros. Ya estuvo aquí una vez en la iglesia y creo que casi todo el mundo se acuerda. Yo creo que se acuerda hasta el padre de Andrés, que estuvo aquí visitando ese día. Así que reservar ese día, del 30 al 2 de mayo. Y mayo viene cargadísimo. Tenemos las Olimpiadas. ¿Para niños desde qué edad, Alicia? 3. Desde los 3 hasta los 18 este año, porque como no pudo haber Olimpiadas los 2 años anteriores, quieren darle la oportunidad de despedirse a todos los que tenían que haber corrido y por causa de la pandemia pues no pudieron hacerlo. Así que desde 3 a 18 años. ¿Quieres decir algo más, Alicia, de esto? Que se apunten todos, que va a ser divertidísimo. El último año que fuimos nos lo pasamos muy bien, tanto los atletas como los que colaboraron. De momento estamos Patricia y yo colaborando y cualquier persona mayor de 18 años que quiera apuntarse para colaborar, que el día de las Olimpiadas luego hace mucha falta ayuda para llevar a los atletas de un punto a otro, para luego organizar también lo que es el sitio donde vamos a estar, con una lona para cubrirnos del sol y tal. Viene muy bien que seamos bastantes hermanos y hermanas de la iglesia ayudando. Pero sobre todo, de verdad que es un tiempo buenísimo para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para estar juntos, para pasar un tiempo en comunión y hacer deportes. Y encima, pues como ya sabéis que también lo hemos hecho en la edición anterior, empezaremos a entrenar dentro de poco con lo que eso conlleva, que es nuevamente pasar más tiempo juntos. Así que se apunte todo el mundo. Así que ya sabéis, de 3 a 18 años, vamos a empezar con los entrenamientos. Hey, chicos y chicas, ¿tenéis amigos que les gusta hacer deporte? También les podéis invitar, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a entrenar y los padres se pueden tomar una Coca-Cola o lo que quieran mientras, o sea que es un tiempo muy bueno y todos los que queráis colaborar sois bienvenidos. Hace falta mucho apoyo logístico, ¿vale? Esto es como un mini campamento. Y también esto tiene un precio. Cuesta 17 euros más el precio más la cuota de iglesia, o sea que también es un esfuerzo para la iglesia. Pero la iglesia subvenciona 9 euros, ¿verdad? Así que quedan por pagar 8, que es lo que cuesta la camiseta, ¿vale? O sea, nos costaría 8 euros por persona, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Más dudas al final con Alicia y con Patricia. Y ya pasamos, creo que a todas las actividades normales. Los martes aquí a las 8:30 tenemos el estudio y oración. Ese mismo estudio tiene lugar los miércoles a las 8:30 en Manzanares. Y ese estudio se graba y se pone en el canal de YouTube. Y los jueves, a través de Zoom, hay una reunión virtual para todos aquellos que os queréis unir, donde se debate este estudio y se tiene también un tiempo de oración muy bueno, donde se juntan gente de diferentes iglesias. Los jueves a las 5:30 en Manzanares tenemos el Club de los Niños, el Club del Buen Pastor, y ese mismo club lo tenemos los viernes aquí en Colmenar a las 5
8:30. Podéis invitar a todos los amiguitos aquí a participar de este tiempo para los niños. Y el sábado a las 6:30 tenemos también la reunión que dirige Nico a través de Zoom. Y pensaréis, pues ¿quién se levanta a las 6:30? Pues mucha gente y además de diferentes iglesias, ¿eh? Así que es un tiempo que se juntamos hermanos que están en diferentes partes de España y del mundo, ¿verdad? El último día, ¿de dónde se conectaron? Solo de España. Bueno, pues esa vez de España. ¿Cuenta Cataluña también como solo España? Tenemos unos cuantos también que se conectan desde Barcelona, desde Tarragona y a veces desde otros sitios, ¿no? Y ya por lo demás, las reuniones dominicales habituales. En Colmenar tenemos la escuela dominical a las 10 y el culto a las 11, y en Manzanares el culto es a las 11 y la escuela dominical es a las 11 y el culto a las 12. Y para finalizar, tenemos los cumpleaños, creo que ya. ¿Qué es el cumpleaños de Patricio? Patricio, que está en Estados Unidos, sabéis todos quién hablamos de él, ¿no? También se le puede felicitar y está en el grupo de la iglesia de WhatsApp. Y de todas maneras, como estos son muchos anuncios, tenéis afuera el boletín con todos los anuncios, incluido la escuela dominical de este domingo. Recordadlo porque siempre es la referencia, ¿vale? Así que, y cuando tengamos la nueva página web, pues tendremos allí todos los anuncios colgados para que podáis recibirlo todo puntualmente. Y con esto, después de 15 minutos de anuncios, vamos a empezar el culto, ¿vale? Así que, si me queréis acompañar todos, abrir vuestras Biblias en Marcos capítulo 16. Los del grupo de alabanza ya se pueden ir colocando, si son tan amables. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Hoy se celebra el Domingo de Resurrección. Y como he dicho antes, nosotros celebramos siempre a un Jesús vivo, resucitado. Pero que Jesús resucitara tiene una importancia crucial en la vida de los cristianos. Número 1, porque Jesús dijo que iba a resucitar. En diferentes ocasiones, él mencionó que le iban a matar y que él resucitaría. Dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando iban de camino a Jerusalén estaba muy apenado y decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los judíos y de los gentiles, pero al 3er día resucitará. Que Jesús resucitara dice que nos indica que lo que él decía era verdad, que él cumple su palabra. Y Jesús también daba veracidad a toda la palabra de Dios. Por tanto, si Jesús cumplió su palabra y resucitó, y él decía que la palabra es verdad, podemos como cristianos estar seguros que su palabra es verdad. Y en su palabra dice que todos los que creen en él, todos aquellos que le confiesan como su Salvador, son hijos de Dios. Y que igual que él resucitó, un día nosotros también resucitaremos. Y dado que sabemos que él cumplió su palabra y él resucitó, y que su palabra es verdad, podemos estar seguros de que Jesús un día también nos levantará a nosotros de entre los muertos. Podemos estar seguros que Jesús en su muerte venció al pecado y en su resurrección venció a la muerte. Y que un día nosotros también disfrutaremos de esa bendición. Aunque ya hemos comenzado la vida eterna, aunque la muerte nos alcance, Jesús resucitará nuestro cuerpo y estaremos en su presencia y tendremos un cuerpo como el suyo, glorificado, donde el pecado ni la tentación no nos alcanzará y donde podremos un día estar en la presencia del Señor.
Así que, hermanos, Jesús ha resucitado. Amén. Así que vamos a orar y vamos a empezar este tiempo con la alabanza. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú cumples tu palabra. Tú dijiste que resucitarías y es verdad, resucitaste, Señor. Esa tumba está vacía. Señor, tú dices que un día vendrás a buscarnos y confiamos y tenemos esa esperanza de que un día nos vendrás a buscar. Y mientras tanto vivimos confiados, sabemos que tú nos has librado de la muerte y del pecado, Señor. Que ya no somos esclavos, somos libres a través de tu sacrificio. Y en este día queremos alabarte y glorificarte, recordando que tú eres el Salvador, Señor, el que venció a la muerte, el que nos das libertad. En nombre de Jesús, amén. Yurema, te pido que pases a la siguiente canción, esa la vamos a dejar para el final. Que esa es una canción que vamos a enseñar para los niños, pero no sé si se sabe bien. Vamos a empezar por Sigue Vivo. Sigue vivo,
vamos a seguir alabando al Señor. Yo le quiero pedir a Lucía que ella haga una oración exaltando al Señor, porque hoy estamos celebrando su resurrección y creo que todos venimos aquí con ese sentimiento de saber que Él es nuestro Salvador, y que aunque el mundo lo celebra con tantas películas de romanos, con tantas costumbres que parece que, bueno, son repetitivas, pero nosotros lo celebramos cada domingo, cada vez que tomamos la cena del Señor. Pero hoy, aún más, sabemos que estamos celebrando el sacrificio tan grande que Él hizo, y que Él, de verdad, creemos que Él resucitó, y resucitando compró nuestra salvación, pagó el precio de nuestros pecados. Dios Todopoderoso, Santo y alabado sea tu santísimo nombre, oh Dios. En este momento, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, gracias, gracias por tu Hijo, Señor, que vino, Dios, a morir por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Te damos gracias, Dios mío, porque grande, grande es tu gracia, grande tu poder, grande tu sabiduría y tu ciencia, Dios. Te damos gracias por su sacrificio, Dios mío, que hizo, porque aguantó, estuvo, Señor, delante de ti, estuvo, Señor, salvando la humanidad, Señor, para sacarnos, oh Dios, de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Todopoderoso, a hacer tu voluntad todos los días de nuestra vida. Danos, Dios, la constancia, la fe, la mansedumbre, Dios, para seguirte, para buscarte, para hacer tu voluntad, oh Todopoderoso, Padre. Santo eres y agradable, Señor, es hacer tu voluntad. Te damos gracias, oh Dios, en este día por todo. Te suplicamos, Señor, que estés nosotros, que nos tienen, que nos unan para toda la vida, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te lo rogamos, te lo suplicamos, Dios. Amén. Amén.
teníamos una canción que creo que no se sabe bien aquí o no se sabe, pero es muy fácil. Entonces queríamos tener una canción también más dirigida a los niños y es muy sencilla, es la número 88. La tarareamos un poquito, a ver. La llora cada día. Ah, pero se sabe. Vale, pues vamos todos. Bien, pues al acercarnos ahora a este tiempo y haciéndolo con la reverencia que merece, hoy sabéis que es domingo de resurrección, hoy resucitó el Señor y sigue vivo. Pero también hoy podemos recordar y podemos celebrar esa institución o ese recordatorio de lo que celebró con sus discípulos antes de morir en la cruz, que fue esa última cena. Y como recordamos siempre, y a mí personalmente me gusta volver a recordarlo, sabéis que solamente aquellos que han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, que han pasado por las aguas del bautismo y que están en comunión con los hermanos, con la Iglesia y con Dios, pueden participar de estos símbolos. Digo, también no es ningún rito o ritual mágico, no es ningún ritual que dé poderes especiales, ni a la copa que vamos a tomar, ni al trozo de pan que vamos a compartir. Simplemente es un recordatorio de lo que Jesús nos enseñó. Y por eso leemos siempre, o casi siempre, los versículos que están en 1 Corintios capítulo 11. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en vosotros y muchos duermen. Es una advertencia que nos hace Pablo en cuanto a tomar indignamente estos símbolos, en cuanto a participar de estos símbolos de forma indigna. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Padre nuestro, Señor, te queremos dar gracias por este día, Señor. Gracias porque has podido, Señor, traernos también aquí a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo, Señor, para salvarnos de nuestros pecados, Padre. Agradecemos por ese gesto, Señor, que tú has tenido con nosotros. No somos dignos, Señor, del sacrificio, pero gracias, Señor.
gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los otros lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. Señor, seguimos agradeciéndote por el sacrificio tan grande que hiciste en la cruz a favor nuestro, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, porque es la única que podía pagar el precio de nuestros pecados, porque tú no tenías pecado, Señor. Tú eras Dios y estabas sustituyendo el lugar que merecíamos nosotros, Señor. Gracias porque con ella nos lavas, Señor. Y ya no hay más sacrificios como los antiguos que mataban animales anunciando que habría un sacrificio definitivo, que fue el tuyo, Señor. Gracias porque es un momento feliz, Señor, porque celebramos, Señor, tu resurrección, porque celebramos el acto tan poderoso que hiciste en la cruz a favor nuestro, y nos regocijamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti, Señor. En nombre de Jesús, amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, pues los pequeños pueden, hasta 10 años, pueden salir a su clase con Alicia.
Y los demás vamos abriendo nuestras Biblias en Santiago, la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Santiago 1 del 1 al 12. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pues, hermano Nico, aquí tienes tu tiempo. Buenos días. Aunque hoy es domingo de resurrección, no hay una predicación sobre eso exactamente, ¿no? Sino más bien sobre nosotros. Estamos en la epístola de Santiago y habíamos visto en predicaciones anteriores cómo se presenta Santiago, ¿no? Qué detalles nos da sobre sí mismo al comenzar su carta. Hemos visto que en el versículo 1 nos dice simplemente siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No nos da más detalles, ¿verdad? Y directamente nos dice a quién va dirigida esa carta, ¿no? Que lo hemos visto también, que va dirigida a las 12 tribus. Entonces esta carta no es para nosotros, si va dirigida a las 12 tribus, ¿verdad? Es para nosotros también. Si analizamos y estudiamos bien esta epístola, podemos ver que es útil para nosotros en el día a día. ¿Y por qué por qué decíamos que especifica las 12 tribus? Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud, ¿no? Estaban en una situación difícil, no pasaban una buena época, por decirlo así, ¿no? Entonces, directamente Santiago empieza su carta animándoles, ¿no? Pero no solamente animándoles, sino más bien exhortándoles. Les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo habíamos visto en su momento, que las pruebas no nos gustan, ¿no? Cuando estamos pasando por pruebas, pues no es algo que sea agradable, no es algo que nos dé mucho ánimo. De hecho, en muchas ocasiones nos quita inclusive el gozo que tenemos, ¿no? Porque evidentemente cuando
no pasamos una buena situación o estamos en una prueba difícil, pues perdemos ese ánimo, ese gozo y demás, ¿no? Así que las pruebas, las aflicciones no son nada agradables, no son nada dulces como los postres que solemos comer, ni nada de eso, ¿no? No tiene ese sabor así como para decir, venga, quiero otra más, quiero repetir, ¿no? Sino que siempre que estamos en una prueba decimos, ojalá pase pronto, para que pueda estar bien, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, creo que no hay nadie en este mundo que podría disfrutar de las pruebas, que podría disfrutar de las aflicciones, ¿verdad? A nadie le gustaría eso. Creo que si existiría alguna persona en este caso, pues podríamos pensar que está un poco mal, ¿no? De la azotea, que tiene un problema, ¿verdad? Así que las pruebas cuando llegan a nuestra vida son pesadas, son difíciles. Y las personas por sí mismos pues no pueden superarlas fácilmente, ¿no? Cuando miramos a nuestro alrededor, cuando hay situaciones trágicas, como fue la pandemia, como es la guerra, ¿no? Como es la inflación, la subida de precios, todo lo que conlleva lo que está pasando ahora en el mundo, y compartimos experiencias con la gente que está a nuestro alrededor, vemos a muchas personas que realmente están desesperadas, personas que realmente no saben cómo atravesar estas situaciones, ¿verdad? Pero todos estamos pasando por pruebas, todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que no tiene a Cristo y nosotros? Que nosotros tenemos a nuestro Señor. Y atravesar una prueba junto a nuestro Señor nos ayuda, ¿no? La prueba es más llevadera, es más fácil. Si pensamos que debemos pasar por algo que nos cause tanto sufrimiento, si pensamos que podemos pasar por algo que nos pueda hacer inclusive daño, decimos que no es bueno, no es nada positivo para nuestra vida, ¿no? Nos afecta en gran manera. Así que muchas veces cuando llegan las pruebas, como es algo que no nos gusta, como es algo negativo, como es algo que no me trae beneficios, pues lo menospreciamos, como que no queremos saber nada, no me interesa. Así que eso es lo que suelen hacer todas las personas cuando pasan por situaciones difíciles, ¿no? No sé si escucharon alguna situación, personas maldiciendo el nombre del Señor porque están pasando por una situación difícil, ¿no? Por la condición en la que está viviendo, por la situación de su día a día, porque se haya quedado sin trabajo, porque haya fallecido algún ser querido o porque se haya enfermado, le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Es a quien acusan por todo lo que les está pasando, ¿no? Pero aquí Santiago lo que hace cuando escribe esta carta a las 12 tribus es directamente animarlas, exhortarlas, ¿no? En decirles, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Oye, me he quedado sin trabajo, ahora no sé cómo voy a pagar todos los gastos de este mes. Antes me iba con 20 euros al supermercado, llenaba una bolsa y ahora no compro ni siquiera la mitad de lo que compraba antes. ¿Qué hago? Estoy sin trabajo.
¿no? Y te desesperas. Pero Santiago te dice, no, estate alegre. Estás pasando por una prueba, sé feliz. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ser feliz si yo paso necesidad? ¿Verdad? Así que debemos de pensar de la manera que piensa Santiago y pensar con el pensamiento y la visión que tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como creyentes, al tener a nuestro Señor Jesucristo debemos de ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Aquellos que rechazan las situaciones difíciles y piensan que no las merecen, que reniegan de ellas, pues pueden rechazar inclusive lo que el Señor quiere hacer en sus vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque las pruebas en la vida del creyente son muy necesarias. Imaginaros que se van de compras al supermercado, pero antes escucharon las noticias y decían que va a haber tormenta dentro de unos días, ¿no? Que suelen dar el tiempo pues por varios días, ¿no? Los meteorólogos ven cómo va avanzando el clima y demás, y te dice, pues para tal fecha va a haber una tormenta muy grande, va a venir la lluvia y demás, ¿no? Una previsión, no lo tienen claro, pero es una previsión. Y entonces, como persona que quiere pues estar protegido de la lluvia y demás, cuando se va a comprar, pues ve un chubasquero muy chulo y se lo compra. Si hace sol como hoy y sale con el chubasquero puesto, haría el ridículo, ¿verdad? Pero aparte de eso, no pudiera saber si ese chubasquero realmente le está protegiendo de la lluvia o no, ¿verdad? No puedes saberlo, porque si no llueve, ¿cómo vas a saber si ese chubasquero es de buena calidad o no? Entonces, para poder probar la calidad del chubasquero, necesitas pasar por una tormenta, ¿no? Si hace sol, pues te metes bajo la ducha y te echas agua, a ver si te mojas, ¿no? No es eso, necesitas pasar por una tormenta. Y como creyentes, para poder saber en qué estado de madurez estamos, necesitamos pasar por pruebas. Dios nos está probando o usa las pruebas, ¿para qué? Para hacer que nos desarrollemos espiritualmente. Nosotros como sus hijos que podamos crecer, ¿no? ¿Qué pasa con un bebé que no se le alimenta bien? Se encuentra desnutrido, ¿no? Un recién nacido, si no tomas el pecho de la mamá en los primeros días, no le dejan salir del hospital, porque está desnutrido. No es capaz de sobrevivir, ¿verdad? Por lo cual necesita comer. Nosotros no podemos mantenernos en el estado que estamos. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace que nosotros podamos creer más en Él, fortalecernos, madurar y crecer espiritualmente? Usando las pruebas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Así que Dios no quiere que nos volvamos locos y cuando llega una situación difícil desesperarnos ni nada de eso. Dios lo que quiere es que seamos mansos, que seamos humildes, que confiemos en Él y le permitamos que trabaje en nuestra vida. Es lo que quiere de nosotros. Entonces, cuando llega la prueba, Santiago nos dice que estemos alegres. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estad contentos. Es difícil, sí es difícil, pero estad contentos. La mayoría de aquí somos padres, y cuando nuestros hijos se caen y se hace un daño, un golpe, empieza a llorar
Le decimos, no pasa nada, no te has hecho daño, ¿no? Para calmarlo. Venga, que no es nada, ¿verdad? Porque no se ha hecho realmente un daño tan grande, ¿no? Y cosas que le pasan, cosas que ellos experimentan, pues a veces hasta les permitimos hasta cierto punto que experimenten. ¿Por qué? Para que ellos vayan aprendiendo, para que ellos vayan creciendo, para que ellos se vayan desarrollando, ¿no? No es cuestión de aprender a base de golpes, pero hay que aprender que para bajar un escalón o para subir un escalón tienes que levantar el pie, ¿no? No puedes caminar así tranquilo, te vas a caer, ¿no? Entonces, si nos pondríamos a evitar cada cosa que pasa en la niñez de nuestros hijos, ¿cómo seríamos? ¿Qué haríamos para ellos? No les permitiríamos crecer, no les permitiríamos desarrollarse, ¿no? Por eso mismo Dios no está cometiendo errores así. Dios está usando las pruebas para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente, ¿no? Pero además de eso, no usa las pruebas y venga, a tu suerte, que te vaya bien. Sé feliz porque estás en una prueba, pero ahí tú solo, apáñate. No es así. Dios usa las pruebas, pero a la vez nos protege para que nada malo nos pase. Está siempre con nosotros. Está siempre con nosotros. Está siempre dispuesto a salvarnos en medio de las tribulaciones. No nos dejan ahí tirados como un trapo sucio, sino que siempre está cuidándonos, ¿no? Y cada prueba que pasemos no son pruebas que no podamos superarlas, porque Dios siempre usa las pruebas conforme a nuestra capacidad de poder atravesarlas, de poder soportarlas, ¿no? Si te vas al gimnasio y no sueles ir al gimnasio, no sueles entrenar, evidentemente no puedes levantar 120 kilos, ¿verdad? Es imposible. Te desplomarías. Necesitas empezar con menos peso e ir entrenando hasta poder llegar a levantar esa cantidad de pesas, ¿no? Es decir, las pruebas son de la misma manera. Si te acabas de convertir, no vas... Dios sabrá cómo usar las pruebas para que crezcas, para que madures, ¿no? Pero no vas a pasar una prueba que no puedas superarla, sino que siempre vas a tener una prueba donde puedas soportarla y superarla. Por eso necesitamos dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes crónicos y crecer, madurar espiritualmente, ¿no? Así que debemos examinarnos diariamente, debemos examinarnos cuando comienza la prueba, durante la prueba, después de la prueba, para ver en qué estado nos encontramos, ¿no? Si miramos no me sale la palabra, las características adecuadas para un padre, ¿no? Para un padre decente, un buen padre o una buena madre, ¿no? Si las miraríamos, podríamos ver que las cualidades serían que sea responsable, que tenga interés por sus hijos, que sea equilibrado, ¿no? Que tenga atención hacia ellos, que sea amable, dedicación, que sea protector, ¿no? Pero a veces, como padres, esa palabra de protector, de protección, de proteger a nuestros hijos, la exageramos, ¿no? No quiere decir que no hay que protegerles, pero no hay que sobreprotegerles. Ellos tienen que experimentar.
Nosotros cuando empezamos en los caminos del Señor, también estamos experimentando, ¿no? No llegamos al Señor y ya está. He conocido al Señor y lo tengo todo resuelto. Tenemos que seguir conociéndole, tenemos que seguir aprendiendo a confiar en Él, tenemos que seguir aprendiendo a depositar, a obedecerle, y debemos de seguir aprendiendo a seguir sus pasos. No podemos hacerlo de un día para otro. Hoy me convierto al Señor y mañana todo resuelto. Imposible. Tenemos una vida entera de constante aprendizaje. Y el ejemplo lo tenemos todos en nuestro día a día, en nuestra casa. Desde que nacen nuestros niños, los metemos en una guardería. Y hasta 20 y tantos años, o incluso más, siguen estudiando. Terminan el instituto, se van a la universidad, luego el máster, el magisterio, el no sé qué, el doctorado y tal. Llegan viejos y siguen estudiando. Pero no has estudiado tantos años, no es suficiente. ¿Sabes sumar y restar? Pues ya está, ¿no? Llegan a los 40 años y siguen estudiando. Pasan de los 40 y hay un curso interesante en la Comunidad de Madrid. Me vendría bien para aumentar mis conocimientos y así poder abrir mi campo de trabajo. Venga, voy a hacerlo. Tengo 45 años. ¡Hala! No pasa nada. Todavía puedo estudiar. Oye, pero ya he llegado a los 50 y me he dado cuenta que no me he sacado el carnet de conducir. Y me es más fácil coger el coche e ir de viaje a esperar un autobús. Venga, me voy a sacar el carnet. Tienes que estudiar. Es decir, que toda la vida te estás preparando. Toda la vida estás estudiando. Y es bueno. Es bueno. Pero como creyentes es lo mismo. Cuando conocemos al Señor, empieza nuestro aprendizaje. Y a partir de ahí, hasta que lleguemos a estar con Él, seguiremos aprendiendo. Y lo hacemos en muchas ocasiones a través de las pruebas. Tenemos su palabra, tenemos estudios, predicaciones, hermanos que nos enseñan, pero aparte de eso, aprendemos a través de las pruebas también, ¿no? A través de esas tribulaciones que llegan a nuestra vida, ¿no? Así que debemos examinarnos constantemente, ver cómo estamos, en qué estado estamos, ¿no? Los exámenes que se dan en cualquier curso, colegio, instituto, universidad y demás, ¿para qué son? No para fastidiar al alumno, sino para ver hasta qué punto ha aprendido durante ese curso, ¿verdad? Examinarse. Así que debemos desafiarnos a nosotros mismos, debemos examinarnos, ver las cualidades que tenemos, orar y poner todo en las manos del Señor. Permitirle que Él obre en nuestras vidas. Cuando llegue la prueba, que podamos atravesarla, ¿no? Así que, como creyentes, no tenemos nada más que hacer, sino obedecer lo que su palabra dice a través de Santiago. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estar contentos. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que estemos contentos? ¿Por qué es necesario atravesar esas pruebas con alegría? ¿Cuál es el resultado? Además de nuestro crecimiento, además de nuestra madurez, además de nuestro desarrollo espiritual. Si miramos el versículo 10, nos dice, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué paciencia necesitamos? ¿Esa paciencia que debemos tener con nuestros hijos? ¿O es otro tipo de paciencia, no? La paciencia que nos pide el Señor aquí es distinta a la paciencia que nosotros
pensamos, ¿no? Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Hemos visto la epístola de Santiago. Santiago es un apóstol. Y aquí Pablo escribe a los romanos, ¿no? ¿Y qué nos dice? Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gozaos cuando atraveséis diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas producen paciencia. Lo mismo de dos personas distintas, ¿verdad? El Señor nos estaba hablando a través de los dos y nos decía lo mismo. Así que debemos tener en cuenta eso. ¿Estamos pasando por pruebas? Sí. Alegrémonos. Eso es bueno. Quiere decir que Dios está obrando en mi vida. Quiere decir que Dios no me tiene abandonado, no me tiene olvidado. Quiere que madure, quiere que crezca. Quiere que aprenda a ser paciente. ¿Será que me falta paciencia? La paciencia que nos pide el Señor es un tipo de paciencia que muy pocos creo que podemos conocer. ¿Vale? No es, como digo, no es la paciencia que podemos tener con nuestros hijos. Cuando tienen un mal día, todos los días, ¿no? Somos pacientes, aguantamos, tranquilos, venga, no le voy a decir nada, es un mal día, mañana también, pasado mañana también, y así, sucesivamente. No pasa nada, es un niño. Pero llega un punto que explotas. Ya pierdo la paciencia, ¿qué hago? No es esa paciencia que el Señor nos requiere, ¿no? La paciencia que produce la prueba es una manifestación del Espíritu Santo, ¿no? Por muy difícil que sea la prueba, espero y confío en el Señor. ¿Por qué? Porque sé que Él está conmigo. Nada malo me va a pasar, por lo tanto, ¿de qué debo preocuparme? Espero pacientemente. La prueba pasará. Tengo que ver qué debo aprender, cómo crecer, cómo madurar, cómo desarrollarme, autoanalizarme a mí mismo y esperar que pase la prueba, ¿no? Así que todas esas situaciones difíciles que encontramos en el día a día, la crisis mundial, la crisis de la salud, los problemas laborales, la discriminación, la escasez económica, todas estas dificultades que encontramos van a tener un resultado. Dependiendo cómo las afrontamos, el resultado será bueno para nosotros o no. Si confiamos en el Señor y esperamos pacientemente, tendremos buenos resultados, tendremos buenos frutos, ¿no? Cuando el agricultor sale al campo a sembrar, bueno, en esta época no creo que ya empezaron, ¿no? Sale a sembrar las semillas de lo que sea, de trigo, de maíz, de lo que sea, ¿no? Siembra ahora en primavera y recoge los frutos ¿cuándo? En otoño, pasando unos meses, pasando un tiempo. Si tiene muchas hectáreas, él no puede estar regando todas esas hectáreas, ¿verdad? Tiene que confiar que habrá lluvia, tiene que confiar que será un año bueno, que en otoño tendrá una buena cosecha, que todo lo que ha sembrado traerá buen fruto,
¿verdad? ¿Y qué hace durante tantos meses? Digamos desde marzo hasta octubre, septiembre, octubre. Son muchos meses, ¿verdad? Le vemos desesperado corriendo por la calle que no llueve. ¿No? Espera pacientemente para recoger los frutos cuando llegue la cosecha, ¿verdad? Así que lo que debemos hacer, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor o en nuestra vida, es esperar en el Señor, confiar en el Señor, permitirle al Señor que trabaje en nuestra vida, permitirle al Señor que nos guíe a través de la prueba, para que podamos aprender a ser pacientes, para que podamos aprender a gozarnos en medio de la tribulación. Cuando éramos niños y después de un verano caluroso caía una gota de lluvia, contentos salíamos a mojarnos, ¿verdad? Así debemos estar en las pruebas. No importa que la lluvia esté fría, disfrutémosla. Disfrutémosla porque estamos con nuestro Señor, ¿no? Y para los creyentes no es nada fácil la vida. Hemos encontrado al Señor y bueno, ya como decía, no lo tenemos resuelto. Nos queda mucho camino por delante, ¿no? Todos estos personajes que tenemos en la Biblia, muy reconocidos y que gozamos leyendo sus cartas o sus epístolas o sus libros, como Pablo, por ejemplo. Pablo, para sustentarse, ¿qué hacía? Construía tiendas. No vivía de la misericordia de los demás. Se ponía a trabajar. Trabajaba para el Señor y además trabajaba para poder sustentarse a él y a los que estaban con él, ¿verdad? Juan el Bautista comía lo que encontraba en el campo. No le caía la comida del cielo, tenía que ir a buscarla, aunque sea pues lo que la tierra dé, ¿no? Y es curioso que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza. Entonces nos quejamos porque estamos pasando por una prueba. Tenemos techo, ¿verdad? Tenemos cama, tenemos una manta para arroparnos, tenemos ropa, tenemos comida, poca o mucha, pero la tenemos. Tenemos zapatos para salir a la calle y caminar sin hacernos daño, ¿verdad? Tenemos abrigo para abrigarnos cuando hace frío, un chubasquero cuando llueve, o una sombrilla, ¿verdad? Ellos no tenían. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no tenía ni donde descansar. Entonces, cuando lleguen las pruebas, estemos alegres, estemos gozosos. Así que como dice en Romanos, ¿no? Aquí en Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿no?
Curioso, estamos atravesando pruebas. Gozaos. Es un fruto del Espíritu. Sed pacientes. Es un fruto del Espíritu, ¿no? Con lo cual, cuando Santiago habla de las pruebas aquí, no nos da ninguna fórmula mágica ni nada, ¿no? No nos da unas instrucciones para atravesar las pruebas. Simplemente nos dice que estemos contentos, que estemos alegres, ¿no? Porque la prueba es el examen, es el control de calidad de cada creyente. ¿Qué tipo de creyente eres? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres? ¿Cómo te encuentras realmente? Pues vamos a ver, te vamos a examinar, ¿no? En los trabajos, para saber si puedes seguir trabajando, si eres apto para el trabajo, te mandan a hacer un examen médico total, ¿verdad? De la cabeza, del oído, de los ojos, de la sangre, de no sé qué, de no sé cuánto, para ver si realmente puedes seguir trabajando, ¿no? ¿En qué estado te encuentras? Vamos a examinarte. La prueba es ese examen. Necesitamos ser examinados para ver cómo estamos. Y ese examen es necesario para ver en qué estado se encuentra nuestra fe, ¿verdad? Que es otro fruto del Espíritu, dice. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué tal tu fe? ¿Es una fe verdadera o es una fe falsa? ¿Creemos en el Señor porque nos han dicho que debemos creer en el Señor o realmente confiamos en el Señor a pesar de las dificultades? Así que, como decía antes con el ejemplo del sembrador, él está confiando que este año va a haber lluvia y podrá cosechar una buena cosecha en otoño, ¿verdad? Tiene que confiar que habrá lluvia, tiene que confiar que va a llover. También el Señor nos dio una parábola en Lucas capítulo 8. Alguna vez hemos escuchado predicaciones muy buenas sobre ella, que se llamaban algo así: ¿qué tipo de tierra eres? ¿No? ¿Os suena? Vamos a ver en Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? Una fe sin raíces. ¿Habéis sacado alguna vez un árbol de la tierra, aunque sea seco? ¿Habéis visto cuán profundas son sus raíces? Dependiendo del sitio donde se encuentre, las raíces son más profundas o más extendidas, dependiendo del terreno, del clima, de las adversidades que pueda pasar ese árbol, ¿no? Con lo cual, una fe sin raíces no es fe. Con simplemente soplar un poquito se caería. El cuento más leído a los niños en toda la historia es el cuento de los 3 cerditos, ¿verdad? Uno de los cerditos hizo una casita de paja, otro una casita de madera y el otro una casita de ladrillo.
todos sabemos cuál fue más resistente, ¿verdad? La casita que tuvo buenos cimientos. A esa casita el lobo no pudo derrumbarla, ¿verdad? Así debe ser nuestra fe. Una fe bien cimentada, una fe verdadera, una fe en el Señor, en su sabiduría, en su fidelidad. Una fe que busca extender sus raíces en el suelo, dependiendo donde se encuentren las adversidades que pasen y demás. Nosotros estamos bien aquí en España. Estamos viviendo como creyentes, podría decir, bien. Podemos salir hoy mismo de la iglesia y no nos esperan ahí para apedrearnos o dispararnos. Pero hay hermanos que ni siquiera pueden salir con esto en la calle, llevándolo así en la mano. ¿Cuál es la fe de ellos? ¿Tendrá buenas raíces para seguir viviendo en un país así, donde no pueden predicar el Evangelio? Hay hermanos que están pasando por pruebas más difíciles que nosotros y siguen confiando en el Señor, ¿verdad? Por muchos de ellos estamos orando. No esperemos que como buenos creyentes, como creyentes con una fe verdadera, como creyentes pacientes en el Señor, confiados en el Señor, nos pongan aquí una estatua o nos den una medalla. No necesitamos eso. Lo que necesitamos es aprender a ser pacientes, aprender a adquirir esa habilidad de esperar en el Señor y confiar en Él, independientemente de lo que pase en nuestra vida. No debemos de esperar pacientemente, pero a ver si pasa rápido. No, espera, va a pasar, ¿no? Debemos de ser pacientes, tener una actitud buena frente a la prueba, con gozo, con fe y con paciencia. Es lo que necesitamos para atravesar las pruebas, ¿no? Dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que bueno, Señor, mándame cualquier prueba, que yo voy a estar esperando pacientemente, porque tú estás trabajando en mi vida, porque tú estás conmigo, porque tú me cuidas y demás. Y resulta que llega la prueba. No sabemos la dificultad, ¿no? Pero puede ser una prueba difícil. Teníamos tantos planes, tantas cosas por hacer, y resulta que llega una pandemia y te tiene encerrado en la casa. ¿Esperas pacientemente o te desesperas? Pasa la pandemia deseando salir a trabajar o lo que sea, y llega la Filomena. Venga ya, hombre, pero vamos a ver, que me quiero ir de viaje. Imposible, ¿verdad? ¿Dónde está la paciencia? Termina la Filomena y empieza la guerra. Venga, Señor, de verdad, pero si acabamos de pasar por una crisis sanitaria mundial, ya ha sido difícil, supermercados sin alimentos, gente pasando hambre, pasando necesidades, gente muriéndose en los hospitales, no es suficiente. Luego llega la Filomena y resulta que no podemos salir de nuestras casas porque está todo lleno de nieve y tenemos frío. Pasa eso, empieza la guerra, los precios disparados, pero Señor, vamos a ver, ya es suficiente, ¿no? ¿Dónde está nuestra paciencia?
no importa las situaciones. Debemos confiar en el Señor y permitir que Él trabaje en nuestra vida. Sea difícil o no, ser pacientes y confiar en Él, ¿no? Así que como creyentes lo único que debemos hacer es estar contentos, estar alegres, independientemente de la prueba, confiar en el Señor, ser paciente y entregarle a Él las riendas de nuestras vidas, para que Él tome el control de todo lo que pasa, ¿no? Cuando hablaba antes de las personas que quieren aprender a conducir, cuando no saben conducir, se suben en un coche y le dicen, venga, adelante. Te dicen, bueno, este es el embrague, el acelerador y el freno, aquí tienes las velocidades, suelta el freno de mano, ponte el cinturón y tira. Bueno, arranca el coche, que si no, no va, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo hago? Profesor, ¿cómo lo hago? Tú sigue, porque yo tengo los mandos, ¿verdad? No tiene el volante, pero sí puede frenar, puede acelerar por ti. No te deja a tu bola. Así debe ser nuestra vida con el Señor. Permitirle que tome el control en cada situación. Que sea Él que tome las riendas de nuestra vida para que así podamos atravesar todas las pruebas. Amén. Ninguna prueba al principio parece que sea motivo de gozo, pero todas ellas son la oportunidad de confiar en el Señor y ver cómo Él obra. Caminar de la mano del Señor durante la prueba es lo que nos hace ver cómo Él es real y eso es lo que nos da confianza. Así que vamos a terminar este tiempo en oración. Padre nuestro, te damos gracias un día más por tu palabra, Señor, y por recordarnos que las pruebas no son algo ajeno a ti, Señor. Tu propio Hijo tuvo que soportar grandes pruebas, Señor. Fue tentado, fue rechazado y al final fue entregado hasta la muerte, Señor. Creo que ninguno de nosotros hemos tenido que resistir hasta ese punto. Pero al final esa prueba fue para la bendición y para tu gloria, Señor. Aunque sea complicado, ayúdanos a tener paz y a vivir confiado en medio de las pruebas, en medio de las dificultades que cada uno afrontamos. Pueden ser económicas, físicas, pero sobre todo las espirituales, Señor. Recuérdanos que tú nunca nos abandonas, Señor, y que siempre estás ahí caminando a nuestro lado. Igual que los amigos de Daniel tuvieron que pasar por el horno de fuego, tú estabas ahí, Señor. Y ayúdanos a ver que por allí donde estemos, Señor, tú estás a nuestro lado. Y que tú tienes un propósito en todo. Una vez más te damos gracias porque eres nuestro Padre, Señor, y podemos descansar y confiar en tu cuidado cada día, Señor. Y saber que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque estás aquí entre nosotros. Despídenos con bien, Señor, y ayúdanos ahora a salir ahí fuera y ser tus emisarios, Señor, tus embajadores. En nombre de Jesús, amén.